Bueno, creo que ya estamos en vivo. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a todos y a todas las que nos acompañan esta tarde. El día de hoy vamos a tener una conversación con David Racero, representante a la Cámara por la lista de Decentes, con la senadora Aida Bella, también de la lista de Decentes, que está en este momento intentando conectarse, y con el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia. El tema que trataremos el día de hoy serán los 2 años del gobierno de Duque y cómo vemos a futuro que terminará este gobierno. Eh, Me gustaría empezar el conversatorio con una pregunta general respecto a la relación de Duque con el Congreso. Sabemos que Duque le ha costado mucho lograr mayorías en el Congreso. ¿Cómo ha sido y cómo son los resultados de Duque respecto a la relación que tiene con el Congreso y respecto a los proyectos de ley que ha intentado pasar en el Congreso? David, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Primero saludarte, Daniela. Muchas gracias por la invitación. El maestro León, encantado de nuevo a compartir un espacio con León y bueno, esperando ahí a que se conecte. Un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, en términos de balance, yo creo que la relación con el Congreso pues ha oscilado siempre entre lo que normalmente hace cualquier presidente en Colombia y es tratar de hacer unas mayorías, no a partir, y esto se ha profundizado con Duque, no a partir a veces de una agenda, de unas políticas, de una visión de país, sino especialmente con acuerdos más bien de pues burocráticos, pese a que Duque desde un principio insistió y repitió que no iba a ser así, que no iba a haber mermelada, que no iba a haber clientelismo, pues poco a poco ha tenido que ceder. Pero yo lo digo y lo enmarco en esa reflexión debido a que la agenda del presidente Duque no es una agenda de país. Y eso es para mí lo que yo puedo decir de manera enfática en este balance de los 2 años antes de la pandemia, porque después de la pandemia, después de la crisis, yo creo que empezar a evaluarlo de otra manera, que es un rompimiento en todos los gobiernos a nivel mundial, a veces permitirá continuismos o a veces reestructuración, pero la lógica del gobierno del presidente Duque ha sido una lógica de no tener agenda de país, sino una agenda partidista. Es una agenda partidista, una agenda que no ha podido justamente convocar a otros sectores en función de unas causas o unas banderas de país, sean las que sean. Y como solamente se queda con su agenda de partido, defender su escudo, defender sus líderes y defender principalmente lo que más le presiona al partido, como por ejemplo fue el marchitamiento de los acuerdos de La Habana, le ha costado justamente hacer ese tipo de mayorías en el marco del Congreso de una manera propositiva y de una manera de acuerdo. En el marco de la paz, que ha sido, digamos, uno de los debates constantes en el Congreso de la República, es una situación muy compleja, muy de suma cero, porque no hay unas mayorías para poder modificar esos acuerdos de La Habana tal como quisiera él, pero tampoco hay unas mayorías para poder adelantar e implementar esos acuerdos, ¿sí? Y creo que en el marco de no tener esa causa nacional, pues ha tenido que recurrir pues más bien a las negociaciones. Entonces, claro, le sirven esas negociaciones para sacar adelante unas reformas tributarias, ¿cierto? Para sacarlo adelante, para poder negociar, para poder acordar especialmente con Cambio Radical y el bargallerismo. Le sirven esas mayorías pues para poder aprobar el presupuesto, le sirven esas mayorías como para adelantar algún tipo de trámite, digamos, desde el Congreso, desde la presidencia, pero ninguna reestructura de fondo. Se le cayó su agenda principal que era la de reforma a la JEP, por ejemplo, que eso fue más bien cómo es que los partidos independientes de entonces, que ya después se volvieron de gobierno, nos unimos con la oposición, se unieron con la oposición para no permitir esas modificaciones. Entonces yo creo que ese ha sido, es un gobierno sin agenda de país, que sin una claridad, sin unas causas claras, que no convoca a otros sectores en términos de apuesta de país y por eso tiene que caer más bien al tema de la negociación, que sí lo hay. Pese a que ha sido un discurso y que no hay mermelada, sí hay mermelada. Y Vargas Lleras tiene ministros en este momento. Y el Partido Liberal también está pidiendo y está teniendo participación. Y ni se habla del Partido Conservador, pues mucho menos del Partido de la U y del Centro Democrático. Deja mucho que desear este balance en términos legislativos. Bueno, damos la bienvenida a la senadora Aida Bello, que ya logra
Hola, Ida. conectarse. Senadora, estaba justamente preguntando cómo ven el balance ustedes, por un lado, de la relación de Duque con el Congreso y por el otro, en términos legislativos, de su agenda legislativa, cómo le fue en estos 2 años de gobierno a Duque. No te oímos, Aida. Creo que tiene silenciado el micrófono. Ahí donde dice mic. Sí. Tiene Mute. silenciado el micrófono. Ya, eso. ¿Me escuchan? Sí, Sí. señora. Claro. Pues bueno, yo creo que las relaciones con el Congreso, pues simplemente el presidente se reúne con algunos y con algunos son algunos miembros de su partido de gobierno. Sabíamos que en las primeras pues siempre se iban el señor Macías y el doctor Uribe para el Palacio Nariño, pero que hubiese tenido una relación y que quiera realmente tener una relación política con el Congreso, pues yo creo que no, porque es que lo que a mí me parece es que el presidente está encartado con la presidencia. Y lo que quiere ser es un ciudadano corriente. No se convence que es presidente. Esto sí es un problema complicadísimo. Convencer a alguien que pusieron ahí para que gobierne, primero, porque yo creo que no tiene ninguna experiencia. Segundo, porque la única que realmente posee es haber sido 4 años senador colinchado pues en una lista cerrada. Y eso es todo lo que él tiene como experiencia. Entonces, gobernar un país así es muy difícil, es muy complejo. Y yo creo que esa inseguridad le da como para decir, bueno, sí, no va a tener relaciones, no va a tener no sé cuántas cosas voy a hacer, especialmente no voy a dar mermelada. Y como dice David, mermelada hay por todas partes. Entonces, hay una situación muy delicada, muy complicada, y es que nos tenemos que ver, y él tiene que verse con un Congreso donde no hay principiantes, donde realmente puede que haya algunos parlamentarios que recién entran, pero yo creo que la mayoría de las personas que están ahí tienen experiencia, no solamente en la administración, sino en otras cosas. Entonces hay una situación ahí muy compleja, muy difícil, y realmente, ¿a qué se han dedicado? Pues perdieron una gran cantidad de tiempo simplemente a tumbar la paz, a hacerle daño a la paz. Y esto es una situación supremamente delicada y grave. Total de que, pues así, una bancada que acaban de presentar 118 proyectos de ley. Por Dios, es que esto, ¿cómo es posible? Alemania, pues acepta 7 leyes si al caso por año. Y aquí una bancada presenta 118 proyectos. Y yo sí creo que de todas maneras pues este pensador romano, que fue Tácito, Cornelio Tácito, decía, los países que tienen muchas leyes son países corruptos y son países débiles. Y este tiene exactamente las dos características. Es un país muy corrupto, que se defiende sacando leyes por aquí, sacando leyes por allá, que no sirven para absolutamente nada. Y en últimas, perdemos muchísimo tiempo, porque como no hay dirección de bancada, pues entonces nos presentan leyes tremendamente absurdas y en eso se gasta un poco de tiempo, además con otro problema, y es que los proyectos de ley que presenta la oposición realmente no les dan trámite. Eso es lo que pasa, simplemente los archivan porque hay una mesa directiva donde los partidos, generalmente conservador o liberal o qué sé yo, manejan la mesa directiva y no dejan pasar proyectos. Esa es una situación muy grave, por ejemplo, para pasar proyectos del ambiente, para pasar proyectos que realmente repercutan en el bienestar de la ciudadanía. Así es de que estamos con un presidente aprendiz, pero con un presidente que está, para mí, encartado en la presidencia. Bueno, León, ¿concuerdas tú primero con la visión, digamos, de un balance negativo en términos legislativos y por el otro de la ausencia de liderazgo política del gobierno al interior del Congreso? Pues yo desde afuera, y en eso pues un saludo muy especial a Ida, especialmente a Ida, Muchas gracias. Porque es una mujer que yo respeto mucho, admiro mucho, aprecio mucho, y Tan bonito. y que me pareció un acierto enorme de la oposición colocarla a ella como vocera en el momento de la instalación del Congreso, porque es una oradora extraordinaria, es una mujer muy inteligente, con mundo, con inteligencia y con una trayectoria política enorme.
Y me pareció una cosa de muy baja condición la expresión del presidente, que lo retrata de cuerpo entero, lo retrata en su precariedad política, pero lo retrata también en el desprecio que tienen por la oposición. Y ahí voy a decir una cosa desde fuera que yo creo que de pronto pues me van a contradecir tanto David como Aida, porque es una mirada muy optimista de lo que ocurrió en el Congreso hasta la pandemia. Yo pues soy en estos últimos 20, 30 años un estudioso de la política del país y me he dedicado a hacerle un seguimiento a la política y he estudiado mucho la historia política de Colombia. Y yo nunca había visto realmente después del año 36 al 40 un congreso como el que vi hasta la pandemia, con un debate político, con una oposición que digamos, lograba controlar el gobierno, oponerse a ideas como destruir la paz por la vía legislativa. Puede que la destruya por otras vías, pero por la vía legislativa no pudo destruir la JEP, no pudo destruir la Comisión de la Verdad, y eso se le debe a una oposición actuante. Yo veía ese Congreso, perdónenme del optimismo sobre ese Congreso hasta la pandemia, como una especie de parlamentarismo de facto en un país supremamente presidencialista, donde el presidente reina a sus anchas, y ahí vi cómo no podía, no tenía mayorías del Congreso, y se juntaron los independientes con los de oposición, la izquierda con sectores de las élites políticas colombianas para hacer una labor valiosísima de debate político. Los debates del país pasaron por el Congreso. Eso hasta la pandemia, y fue una cosa muy desafortunada la pandemia, porque para la oposición, porque nos privó de eso que había, porque, digamos, lanzó al Congreso al ostracismo político, y el señor Duque se tomó el escenario político porque pues en una pandemia todo el mundo mira, bueno, al Ejecutivo qué es lo que va a hacer. Y bueno, eso es lo que ocurrió. Duque hasta la pandemia aparecía como un boxeador en una esquina recibiendo una paliza enorme. Y uno de los que lo apaleaban era el Congreso. Uno de los que lo estaban dando duro era el Congreso. Y él en esa esquina no solo recibía la paliza, sino que el manager o el entrenador le daban cocotazos por detrás para que reaccionara. Era el partido Centro Democrático y Uribe diciéndole, oiga, enderece, nos va a joder a todos. Entonces yo sí creo que esa etapa fue fabulosa del Congreso, y fabulosa gracias a la bancada de oposición especialmente, y me pareció que perdimos eso, que eso nos lo arrebató la pandemia. Y claro, coincidía con que la gente estaba en las calles, en la protesta social, en 2019 a finales, y coincidía también con una elección de alcaldes atípica en la cual le gana gente independiente, gente por fuera de las estructuras tradicionales, todas las grandes ciudades al gobierno, excepto Barranquilla, y eso pues para mí era como fabuloso. Perdónenme el entusiasmo, para mí el año 2019 fue el año mejor de la política en toda la historia que yo he vivido, colombiana, digamos en la política formal, porque vi como una esperanza democrática ahí. Entonces yo tengo una buena valoración, creo que en la oposición que venía tan activa no encontró un camino para en la pandemia y se dispersó con distintas apuestas políticas. No encontró un camino para mantener ese debate en el Congreso, no encontró un camino para mantener esa referencia que tenían, y eso me entristeció mucho, pero yo tengo una muy buena valoración. El Congreso como institución, porque los que estaban a la cabeza del Congreso, el dinamismo se lo ponía esta bancada enorme de oposición que casi llegaba a 30 senadores, y luego que recogía algunos de las élites, y eso era, yo estuve muy contento. Entonces yo tengo una valoración, dos valoraciones. Se dejaron joder en la pandemia, se dejaron anular, digamos, y ahora igual no le va a ir bien a Duque, porque pues tuvo un primer momento, un respiro que fue
hasta la primera emergencia. Eso lo sabe muy bien Daniela, porque Daniela acaba de hacer un texto fabuloso sobre la gestión de Duque para un libro que estamos escribiendo que se llama Lo que nos arrebató la pandemia, para Editorial Planeta. Y ya pues terminamos ese libro. Hizo un texto muy bueno Daniela, y ella sabe que toda la caída de Duque y un respiro que tuvo al principio hasta la primera, digamos, al cierre de la primera emergencia, y otra vez también está en dificultades a la opinión. De manera que yo tengo esa valoración, perdonen el optimismo, y dejo ahí. No, ahorita volvemos sobre lo que estabas diciendo. Discúlpame, Daniela, una cosita. Sí, claro. Sí, no, es que yo creo que lo que dice León no es en contravía a lo que estábamos diciendo ahí de yo. Claro, si tú mides el mal liderazgo de Duque en el Congreso, la otra cara de la moneda es justamente el activismo propiamente ya parlamentario dentro del Congreso, tanto como para tumbar los ministros de defensa. ¿Cuándo se había tumbado un ministro de defensa en el marco de un debate parlamentario, en un debate en el Congreso, en un marco de una moción de censura? Que al final tiene que tumbarlo, tiene que sacarlo para no pasar la pena en lo que es una moción y que en el Congreso se vaya. Entonces, digamos, es un complemento, no lo veo como algo diferente, ¿cierto? La falta de liderazgo, la falta de agenda de Duque hace que en el Congreso haya tenido una mayor vitalidad, y obviamente sí, no es por nada, pero la bancada alternativa a la cual pertenezco creo que estaba haciendo muy bien el ejercicio. De acuerdo. Sí, pero bueno, no podemos tampoco controlar todo. El mundo, se aparece esto así y ya. Entonces nos sitúan en la virtualidad, que también hemos tratado de superarla. Nos hemos ido allá, hemos estado batallando, y lo cierto es que ya les toca hacerla presencial. Por lo menos nos han anunciado que antes del 20 de agosto ya estará el Congreso funcionando en presencial, y me imagino que ahí vamos a decidir cómo realmente vamos a seguir. Pero yo creo que el Congreso va a retomar ese protagonismo de los debates, porque a lo último la Constitución, la primera función del Congreso es el control político, y la segunda es la legislación. El control político, pues claro, se estaba haciendo, y realmente en eso, muchísimas gracias, León, es muy generoso con el Congreso. Realmente es una bancada, y tengo que decirle que de todos los partidos de la oposición, gente muy estudiosa, gente que le trabaja, gente que está realmente investigando los problemas del país, y con otra virtud, y es bajar a las comunidades. Y eso es muy importante. Cuando el Congreso se acerca a las comunidades, eso también la pandemia pues nos paralizó, íbamos como bajando una montaña en bicicleta así, en un concurso grande, y de pronto quedamos todos así absolutamente frenados, no tenemos escasamente los carros, pero a veces nos ponen problemas para viajar, etcétera, y no está, en este momento se separó, se trancó toda esa dinámica que se llevaba, pero no se preocupen, la volvemos a recuperar. Sí, sin duda, digamos, esto ha sido, como señalaba León, Iván Duque ha tenido muchas características que han sido atípicas, sobre todo de los gobiernos en los primeros años, como por ejemplo los problemas que tuvo para pasar su propio plan de desarrollo. Estuvo a punto de no obtener las mayorías, si no es por la ruptura de Cambio Radical. En este sentido, hay otra cosa que resulta típica, que quisiera preguntarles a qué creen que se debe que Iván Duque haya empezado y se haya mantenido con tan bajos niveles de aprobación desde el primer momento, porque realmente tampoco podemos hablar que tuvo un nivel alto y cayó. Siempre estuvo bajo. Justo después de la elección, en las primeras encuestas apareció bajo. ¿A qué creen ustedes que se debe eso, David? Pues si me dejan contestar, yo soy feliz contestando con Duque. Es que yo tengo una teoría pues indiscutible y todo eso. Es que las segundas partes en toda América Latina de un proyecto político autoritario y de un proyecto político caudillista no son buenas, ni para la izquierda ni para la derecha. Entonces uno ve el segundo momento de Fujimori, una cosa horrible, el segundo momento de Piñera ahora, en la crisis enorme, y de la izquierda, digámoslo con franqueza, el segundo momento del chavismo con Maduro no ha sido una cosa buena. Incluso el segundo momento de Lula con Dilma Rousseff, lo cual me entristece mucho porque Dilma es una personaje especial. Y aquí ocurrió que este momento de Duque es un momento, digamos, el segundo momento del uribismo con Duque es un momento de decadencia,
es un proyecto en decadencia, es un proyecto que está muriendo, que está agonizando como proyecto político, el del uribismo. La derecha no, porque cuando uno dice no, pero la derecha tiene mucha opción, claro que la derecha va a seguir, pero si a la derecha ya no la va a encabezar el uribismo, la encabezará otro, pero no ese sector, porque ese sector está en una decadencia enorme y corresponde a un poco a la historia de esto. Entonces, de manera que tendrá que cometer muchos errores la izquierda y los sectores de oposición en Colombia para no ganar las elecciones de 2022. Realmente, digo yo, tendrá que cometer muchos errores, no agruparse, no, en fin, pero va a ganar la presidencia los sectores alternativos, porque la caída de ese sector uribista y la decadencia es manifiesta. Lo vemos ahora. Esta situación judicial no era posible si no estuviera en decadencia ese proyecto político. Si el proyecto político estuviera en su momento de vigor, no se había atrevido nadie a meter a la cárcel al señor Uribe. Ese proyecto está agonizando y ojalá la alternativa a ese proyecto no sea otro sector de derecha, distinto al uribismo, sino sean las fuerzas alternativas y de la izquierda, porque el país necesita un cambio político importante, y no lo digo desde una perspectiva radical de izquierda. El país necesita renovación política. Esto en América Latina ha ocurrido muchas veces, se renueva la política, cambian las élites. Aquí en Colombia no ha ocurrido. 100 años, pasamos el siglo XX al siglo XXI, y bueno, los señores Santos que gobernaron en el siglo XX, una parte que fundaron un periódico inicialmente, al pasar al siglo XXI estaban gobernando con Juan Manuel Santos, con el vicepresidente Pacho Santos, no, y bueno, y con todo este grupo político. Afortunadamente se dividieron, y bueno, hoy tenemos una idea de que pueden gobernar distinto. Entonces yo realmente veo a Duque en una situación, digamos, le tocó el tema duro, y lo pusieron en esa situación en el momento de decadencia de ese proyecto político. David, ¿quieres? Pues sí, yo complemento. Bueno, ahorita escuchando a León me hizo recordar la vieja tesis marxista, León, de que la historia cuando se repite por segunda vez se repite como farsa. Y eso es un poco lo que le ha pasado a este proyecto, como le estaba diciendo León, y me acordé. ¿Sí me están escuchando ahí? Aló. Te oímos Sí. perfecto, sí. Gracias, que me quedé trabado ahí congelado, entonces pensé que me había perdido. Y entonces yo complemento diciendo que este proyecto no ofrece nada, solo ofrece pasado, que esa es como la desgracia en este momento del uribismo y del ocaso del uribismo, y eso comparto la idea de León, y es justamente porque está ofreciendo es pasado. Y ofrece pasado porque, claro, no es capaz de actualizar sus tesis, no es capaz de entender que este país cambió, y eso hace parte de ver cómo el presidente Duque está completamente desconectado de la realidad, desconectado, no interpreta la realidad del momento, no comprenden ellos que el país ha cambiado, que a partir del proceso de paz que ellos se negaron tanto, tuvieron tanto el negacionismo que se quedaron con la negación y se quedaron viendo ellos mirándose al espejo. Y por eso ustedes vieron ese discurso del 20 de julio de la instalación del Congreso, un discurso completamente desconectado de la realidad. Él estaba hablando a otro país, a ese país que él tiene en su salón con sus asesores y asesoras que seguro simplemente le están endulzando el oído y no le están mostrando la realidad, y él mismo obviamente no ve la realidad. Está completamente desconectado. Entonces es un proyecto en ocaso, en decadencia, como dice León, un proyecto que solamente está ofreciendo pasado, que quiere mantenerse con sus ideas del pasado, y no hay nada peor que un grupo político que no ofrezca futuro, que un grupo político que no ofrezca un horizonte, un trayecto, un proyecto. Si ustedes se ponen a mirar cuál es la agenda de Duque, cuál es por lo cual el país, el mundo, la historia de Colombia lo va a recordar. Él empezó con su cuento de economía naranja y eso nació muerto porque nadie entendió, y eso al final nunca cogió sentido. Y para él iba a ser su eslogan, la economía naranja, y eso nunca tuvo eco.
Yo me acuerdo, ya que mencionaste el plan de desarrollo, Daniela, el plan de desarrollo, si no me acuerdo mal, se llama Pacto, un pacto por Colombia, pacto por la equidad. Ese tema de pacto solamente quedó en eso, en otras palabras vacías y llenas y sin sentido. Y sin sentido, nada de pacto, no hubo ningún pacto por Colombia, no ha habido nunca un pacto por Colombia, nunca nos hemos sentado con él, nunca nos ha invitado a una oposición que tuvo 8 millones de votos en segunda vuelta, que nunca lo reconoce. Y segundo, por la equidad, pues mucho menos. Pacto por la equidad, menos. Y estamos hablando antes de la pandemia, porque ahora ellos están diciendo, esa es la narrativa que están montando, de que todos los males de Colombia obedecen a la pandemia. Ya antes de la pandemia ya veníamos con indicadores sociales negativos. Una cosa es el crecimiento económico, que había repuntado un poco, 3 puntos y pico, había terminado el 2019, pero sabemos muy bien que crecimiento económico en el PIB no es lo mismo que desarrollo social, no es lo mismo que equidad, no es lo mismo que justicia, no es lo mismo que superación de la pobreza y de la inequidad del país. Así que yo insisto, es un proyecto es un proyecto sin proyecto, es un movimiento político, una figura política, un presidente sin ofrecerle nada al país. Aida, tú que has tenido tanta experiencia como, digamos, política y trayectoria también, ¿tú a qué crees que se deba que haya empezado Duque desde el principio sin el apoyo de la opinión pública? Porque uno recién electo con 10 millones de votos, pues esperaría por lo menos tener los primeros meses una opinión favorable. Primero, yo creo que es una falta de experiencia enorme en lo que es administración, pero también en lo que es la vida política. Es que yo no creo que solamente Colombia ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y estábamos en un momento muy especial. Se estaban dando grandes manifestaciones en el Asia, en Europa, en América Latina. La gente se estaba rebelando contra toda una serie de postulados que nos llevaron a concentrar el neoliberalismo y unas cosas que ellos pensaron que la comunidad y que la gente se las iba a aguantar. Por ejemplo, los fondos privados de pensiones que ocasionan, y no solamente los fondos, sino la política pensional que ocasiona las grandes marchas en Francia, que empieza también a destaparse en una serie de movilizaciones en Europa, pero que igual en América Latina. Entonces los señores que habían pensado que Chile era la panacea, pues no es la panacea, y la gente empieza a salir, y entonces Colombia también empieza a salir, y claro, acosado por todo esto, es que él no sabe ni cómo actuar. Entonces le deja, por ejemplo, mucho margen a las fuerzas militares. Entonces el Estado es el ESMAD. Entonces si se sale una marcha, entonces el ESMAD, pero si los campesinos salen a pelear para que no les pongan el fracking, entonces el ESMAD. Pero si también hay otro sector en toda la costa caribe que dicen no queremos estos servicios tan altos, entonces el ESMAD. Entonces, claro, se empieza a desgastar una imagen de un gobierno que lo primero que tiene que hacer un gobernante pues es escuchar a los ciudadanos, y los ciudadanos se hacen escuchar de muchas maneras. Las marchas son una forma de expresión, y cuando un gobernante, las marchas no sirven para nada. Mire lo que le tocó a Macron en Francia, pues simplemente decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues eso, que su política no pasa, y no pasa porque los franceses salieron todos a la calle, y aquí también estábamos todos en la calle, y evidentemente pues toda esta situación de sanidad nos lleva a un reflujo no solamente en Colombia, en todo el mundo, pero todos los problemas están ahí. Eso no quiere decir que aquí la gente pues después de la pandemia, pues la economía mundial, no sé, pues de pronto León es más experto en eso, va a tener que cambiar. El Fondo Monetario Internacional va a tener que cambiar. ¿Quién tiene plata para pagarle? Si es que nos lo hemos gastado. Pero no solamente eso, yo creo que van a haber otros mecanismos diferentes, por ejemplo, el trato entre naciones. Y yo no comprendo todavía, porque el doctor Duque empezó también en el plano internacional, de relaciones internacionales, hecho un fracaso. Porque ¿cómo es posible que entonces inmediatamente llega, él se pone a la cabeza de la agresión contra Venezuela? Si era el país con el cual teníamos más relaciones, no solamente comerciales, sino prácticamente de sangre. Muchas familias tienen sus otros seres allá y nosotros también, etcétera. Esto es un desastre. Entrar a liderar algo que él no debía haber liderado, por Dios. Y entonces, claro, la última discusión que se hizo, por ejemplo, en el Senado de la República, es esa.
es que aquí no se trata de que dejemos o no de entrar tropas extranjeras, se trata de unas tropas que vienen a agredir otro país. Y si se enciende, la guerra en Venezuela se incendió Colombia. Esto no tiene otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Congreso? Aún con esas limitadas reuniones virtuales, que eso realmente se vuelve es como una plataforma. Entonces nos cierran los micrófonos, nos cierran el chat, nos cierran todo. Ahí no se puede decir ni siquiera, nos podemos decir cosas por el chat. ¿Esto qué es? Que uno tiene que tener el teléfono del presidente y el secretario y estar llamando, oiga, denme la palabra. No ven que estoy levantando la mano, no ven las manos rojas ni azules y todas esas plataformas que se inventan. Entonces quedamos también en una situación muy delicada, que lo que sí podemos hacer en últimas también es emplear las redes sociales y prácticamente mirar otras redes que no sean las del Congreso, porque estamos absolutamente limitados. Bueno, para eso sí yo creo que tenemos bastante habilidad. Bueno, creo que todos han mencionado que la agenda de Duque nunca ha sido muy clara, ¿no? Nunca hemos tenido un gran proyecto de país como veníamos acostumbrados del proceso de paz con las FARC, por ejemplo, o incluso la seguridad democrática de Uribe, que fue su bandera. Pero él ha intentado abanderar ciertas cosas. En la forma de gobernar, él abanderó la lucha contra la corrupción, por un lado, que lo vendía como cero mermelada, y la elección de un gobierno tecnócrata. ¿Cómo han visto ustedes esto? ¿Lo cumplió Iván Duque o no lo cumplió? Pues yo que no creo que no ha cumplido muchas de las cosas. A ver, yo me acuerdo que él ofreció que no iba a molestar el páramo de Santurbán, y sí, lo entrega. Él dijo que estaba contra el fracking para que lo eligieran, y cuando está elegido, entonces da el visto bueno, poco más o menos entren a hacernos el fracking. ¿Esto qué es, por Dios? Pero además propone algunas cosas, por ejemplo, sus ministros tecnócratas. Bueno, muy bien, pero ¿qué pasó? Pues que a mitad del camino, por ejemplo, una ministra que sabía de hidrocarburos, podíamos tener muchas diferencias con ella frente a que si no se explotaba el petróleo, este país no se desarrollaba. Tiene que decir la ministra cómo se desarrolló Alemania, que no tiene una gota de petróleo, cómo se desarrolló el Japón, que no tiene una gota de petróleo, cómo se desarrolló toda Europa, excepto la Escandinavia, que allá es donde existe el petróleo. Toda Europa es desarrollada. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Pues eso, lo primero que tiene que hacer, pues es la distribución de la tierra, que aquí no se ha hecho, que aquí no se ha tocado. Y ese es otro problema seguramente grave, porque si hay cosa de inequidad inmensa, pues es esa. Entonces, ¿cómo quieren avanzar en las cosas que realmente tenemos una gran diferencia y una gran inequidad? Yo creo que es el índice de la tenencia de la tierra que pusieron a la señora, que entre otras cosas es buena persona, la gerente de la Agencia Nacional de Tierras, pero no le dan ningún elemento, absolutamente ninguno. Lo que hemos visto es que la tierra se vuelve otra vez a concentrar, y lo que hemos visto, que es muy grave, por ejemplo, la seguridad. ¿Cuál seguridad? Este país lo llenaron de paramilitarismo, este país lo reiniciaron otra vez, pues en todas las zonas que uno va, Magdalena, ahí la Sierra Nevada, simplemente el bloque de Tayrona nunca entregó las armas y las volvieron a sacar, y ahí están matando gente. ¿Qué sucede en Córdoba? Pues en Córdoba, que aparecen por todo ese sector de Moñitos y demás, todos los grupos paramilitares. Ahí vemos lo que ha pasado ahora, esas dos masacres tan terribles a José de Uré, pero también, y él no se da ni cuenta tampoco que está pasando eso. Es que yo creo también que tiene un problema esta forma de gobierno, porque ofrecen seguridad, y lo que pasa es que, ¿cómo ofrecen seguridad? Pues no la entendemos. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos no conocen el país. A mí me parece que es un desconocimiento total del país que manejan. ¿Por qué? Porque ellos nunca estuvieron, no solamente no han estado en las zonas, sino que cuando llegan es a una hora, hora y media, para hacer un consejo de seguridad, para contar los muertos y véngase para acá. Y piensan que con eso van a hacer la seguridad. Y esto no es así. Yo creo que hay situaciones muy difíciles. Él no ha cumplido buena parte de las ofertas que hizo, de las promesas que realizó, y sobre todo esa gobernabilidad, por ejemplo, de gente tecnócrata que le está reemplazando. Yo creo que algo de eso dijo David cuando yo entraba, le está reemplazando por gente que está recomendando los partidos políticos.
pues si no, pregúntele al doctor Vargas Lleras cuántos ministros ya tienen fila y cuánto le han dado. Él tiene que decir, ojalá en su columna del domingo un día escriba cuántos ministros está reclamando y cuántos ministros también le puede dar el gobierno. Eso realmente no le funcionó y está haciendo lo contrario de lo que han hecho todos los gobiernos, dando mermelada. Y lo otro, si me permite, Daniela, es este problema. Yo creo, porque nosotros le hemos enviado muchas cartas como oposición a Duque, le hemos pedido que nos reciban, no nos reciben. ¿Sabe a qué conclusión llega? Que tiene temor de recibirnos, que no es capaz de enfrentar la oposición. ¿O que va a recibir a la vieja esa? ¿Quién nos va a recibir? No, nos tiene temor de recibirnos. Yo creo que no resiste la discusión con la oposición. Y entonces lo mejor es cerrarnos la puerta. No, no los voy a recibir. Yo soy aquí el presidente, que es un poco infantil su comportamiento. Y esto es muy delicado y muy complicado para un país con tantos problemas como Colombia. Solo los llamó para tomarse la foto para presentar los proyectos anticorrupción. Bueno, Leo, amplío la pregunta además de lo que venía diciendo. Primero, ¿nos cumplió con la tecnocracia y con la cero mermelada? Y dos, ¿qué le supuso al gobierno en esos primeros años de gobierno esa forma de gobernar de cero mermelada? Nos dicen que tal vez no es cero mermelada, sino concentración de la mermelada en su propio partido. Daniela, es que un gobierno, para ser exitoso, tiene que tener tres cosas. Una, un propósito. Dos, tener una buena empatía y relación con la opinión y tener buenas encuestas a favor y tener unas mayorías en el Congreso y una coalición de gobierno. Incluso la gente, digamos, un gobierno puede gobernar de manera exitosa teniendo las encuestas. Las tuvo Uribe y gobernó con encuestas. Y ahí se le agrupó todo el mundo. Y Santos, para hablar de estos 20 años de la política colombiana, Santos gobernó con una coalición mayoritaria en el Congreso y con malas encuestas a su favor. Pero los dos tenían un propósito. Digamos, Uribe tenía el propósito de la seguridad en un país incendiado y derrotar militarmente a las guerrillas, y con eso gobernó. Y Santos se encontró el propósito de la paz, de una paz negociada, y con eso gobernó, y gobernó con un Congreso mayoritario, una coalición, y el otro con las encuestas. Este no ha tenido ninguna de las tres cosas. No ha tenido un propósito porque el propósito de seguridad es un propósito ya que no representa las angustias del país. Ese no es el tema del país. Si usted va a ver, es el tema corrupción. Incluso en medio del COVID-19, las encuestas lo que dicen es la gran preocupación de la población es la corrupción. Y después de esta pandemia será el tema de la agenda social. Es que en una crisis como la que estamos viviendo económica, lo que va a haber es una cosa de desempleo, de hambre enorme, de caída y de pobreza enorme, y ahí va a emerger el problema social como el problema principal, el problema de la equidad. Entonces no ha tenido un propósito. La economía, David citaba eso, la economía naranja. Podría ser incluso un propósito avanzar hacia la captura de las grandes tecnologías para Colombia, pero eso no tenía sustancia, era más un eslogan que una realidad, pero no ha tenido ninguna de las cosas básicas, ni mayorías claras en el Congreso, y una gran coalición y un gran despropósito para reunir al país. Yo hice un libro que se llama El regreso al uribismo, recién iniciaba el gobierno de Duque, y en ese, ahora que ustedes mencionan tanto, y mi amigo Germán Valles suscita muchas broncas con razón, digamos, su pensamiento de derecha y su manera de hacer la política no me gusta, pero yo he tenido alguna interlocución con él y yo lo entrevistaba, él decía, no, pero es que eso es desastroso lo de Duque. Yo no sé, porque yo fui al principio, nosotros lo apoyamos porque no podíamos, pues no íbamos a apoyar a Petro. Entonces nos fuimos con él
él ni siquiera nos mencionó el discurso de posesión y luego me llamó para hablar de la coalición y yo le fui y le presenté todos los proyectos que yo había construido y él no estaba interesado, Duque, en hablar de políticas y de un proyecto político y de una idea de reformas y cambios en el país. Entonces me ofrecieron la embajada de Londres. Entonces me dice Vargas Lleras, yo pues me pareció una afrenta y me salí de la reunión y no. Y luego a los 8 días me mandaron un mensaje pensando que, bueno, no había aceptado la embajada de Londres, quizás por el tema del idioma, pues aunque yo hablo inglés, entonces pensaron y me ofrecieron la embajada de España. Eso me lo contó para hacer este libro del regreso del uribismo, era una cosa, y hablé largas horas con él, y luego hablé con Gaviria, con el expresidente Gaviria. Me dijo, oiga, nosotros lo apoyamos también porque no había forma de llegar a un acuerdo con Petro, porque no íbamos a votar por Petro, pues unas élites políticas, imagínense, y tuvimos que votar a regañadientes obligados por el señor Duque. El señor también me dijo, no nos mencionó en el discurso ni siquiera de posesión. El martes me llamó y yo no le pasé el teléfono toda la semana, y como a la semana le pasé el teléfono, y yo, no, pues venga, hablemos acá, en la casa. Y aquí vino al apartamento, yo hablé como 6 horas con Gaviria ahí en el apartamento, y me dijo, aquí vino, y le dije lo mismo, bueno, si quiere una coalición de gobierno, pues salga, invite al Partido Liberal a la coalición con una sola condición. Ni siquiera le voy a poner una condición grave. La paz es un tema del Partido Liberal. Nosotros firmamos la paz. La firmó Humberto, que es del Partido Liberal, y la hizo Santos, que es un viejo liberal. Y dejémosle esa discusión de la paz a las Cortes. Usted no se meta, ni yo me meto, sino cada que haya que dirimir una controversia de la paz, vamos a las Cortes y las Cortes que definen, la Corte Constitucional. Tal. Pues el tipo no llamó al Partido Liberal, salió de aquí, nunca mencionó una coalición de partidos. Entonces nosotros nos declaramos en independencia inmediatamente. Cuento esas anécdotas para decirles, no hay un ánimo, no hay una visión de futuro, no hay un ánimo de consenso, incluso ya dentro de las élites del país, y eso es una fortuna y es una desgracia. Es una desgracia porque, bueno, en un momento de pandemia necesitamos unidad del país, y es una fortuna porque eso permite que surjan fuerzas nuevas y se posicionen. Y ojalá nos ocurra, lo digo aquí con dos personas realmente importantes dentro de la izquierda colombiana, que son Aida y David, que David representa las nuevas generaciones, y Aida representa la experiencia dolorosa también de esta izquierda. Necesitamos encontrar un camino de convergencia, de encontrar un punto de encuentro de las izquierdas. Necesitamos ganar. Si la gente se mete en esa mentalidad, hay que ganar. Ideas, cuando logremos ganar, tendremos muchas maneras de hacer esos cambios. Necesitamos ganar. Y ganar es a estas élites que han gobernado toda la vida sin ninguna preocupación. Por primera vez, oiga, en la historia colombiana, excepto con Rojas Pinilla, meten a un presidente a la cárcel porque aquí no se hacía todo lo que les diera gana con este país, y esto era un país de las impunidades. Pero hoy estamos en un nuevo momento. Entonces, el gobierno está muy mal, Duque está muy mal, Duque no está bien, y la izquierda está bien. Tiene unos señores fabulosos, con ideas, con una capacidad enorme de trabajo, con un liderazgo enorme, tiene un poco de gente muy buena, mujeres y hombres, y necesitamos que esta última etapa de nuestras vidas, en el caso de Aida y mío, porque Aida pues me criticaron la izquierda porque yo pude ser la abuela, ¿cómo? Y respeta a la abuela, este señor, una abuela que tiene una tradición. Entonces me decían, ¿pero por qué le dice abuela? Hombre, esa abuela ya está orgullosa de ser abuela. Yo lo sé que está orgullosa de ser abuela. Nosotros yo soy un papá abuelo, estamos orgullosos de eso. Entonces, pero ya estamos y ayudamos a lo que sea. Estamos dispuestos a ayudar a lo que sea, pero necesitamos un camino. Y eso lo digo yo en estas pequeñas tribunas, pero lo digo en general. Yo creo, y me duele mucho cuando se ofenden entre este mundo de las izquierdas, porque no podemos crear heridas entre nosotros.
tenemos debates, diferencias, y es importante que debatamos, pero hemos de debatir con amor, diciéndole al otro seguramente y que está equivocado, que esa idea no tal, pero sin ofender personalmente, porque aquí hay unas cosas exageradas en ese debate, y yo creo que hay una oportunidad porque es un gobierno en decadencia, es un proyecto político en decadencia, y hay una emergencia de nuevos sectores con ideas nuevas de cambio que representan a este país. Ya no representan solo a unos sectores radicales de izquierda, representan el anhelo de este país. David, bueno, si a ti algo te ha caracterizado como el Congreso es ese control político justamente a los nombramientos del gobierno Duque. Has estado todo este tiempo divulgando las hojas de vida de las personas, etcétera, y también estuviste muy activo en los temas de anticorrupción. Cuéntanos tú cómo ves el balance en términos de mermelada y anticorrupción. Bueno, mira, dos cosas, y ese discurso antimermelada de anticorrupción está completamente desdibujado en el señor Duque, pero empiezo por el final, y el final es lo que hemos vivido en los últimos 6 meses con el destape de la ñeñe política. El gobierno del presidente Duque empezó con fraude, que fue su campaña. Hoy sabemos muy bien que la campaña de Duque y del uribismo fue a punta de fraude, y hasta con dinero canalizado, dinero ilícito canalizado, dinero de estructuras mafiosas del norte del país, de narcotraficantes. De entrada, ya a hoy el país ya tiene la certeza que el señor Duque llegó a la presidencia con una lógica de irregularidades e ilegalidades en su campaña electoral, con vicios electorales. Así que por eso empiezo por el final. Ya tenemos la certeza como país. Estamos esperando es un audio que salga de Ñeñe hablando directamente con Duque, que seguro debe haber, porque lo que hemos escuchado son audios de todo el centro de poder de esa campaña, desde la gerente para abajo y círculos de poder, tomadores de decisión, congresistas que participaron en reuniones con el Ñeñe de manera no santa. Así que esa campaña empezó corrupta, y una campaña corrupta conlleva un gobierno corrupto, y eso no es dudable, es indudable en el país en este momento. Pero ya en el ejercicio de gobierno, y ahorita ya escuchando la historia de León, que no la sabía, pues eso ratifica las denuncias que yo hice el primer año respecto a la mermelada que repartió el señor Duque en la Cancillería, que fue una buena práctica, una buena lógica en el sentido de decir, claro, vamos a repartir este tema en la Cancillería, embajadas, ministerios, que es una práctica como muy natural en la élite política nuestra. Digamos, eso se ve como normal. Es como sentido común que tú le ofrezcas embajadas, consulados, etcétera, a políticos, a familiares de políticos, a senadores, etcétera, justamente para generar ese tipo de relación. Y aquí con lo que nos está diciendo León de su ofrecimiento a Germán Vargas Lleras, que evidentemente un mal ofrecimiento para una persona como él, pues nos da un poco la razón. Eso fue un ejercicio tratando de generar alianzas y amistades políticas. Miren, ¿cuál es el problema de eso? Cuando el acuerdo se da en el marco del contrato, no en el marco de la agenda política. Si el propio Lleras va y le propone una agenda política y lo que le devuelve Iván Duque es, no, venga, le ofrezco una embajada, sin discusión de agenda política, eso es lo que es una mermelada, eso es realmente una simple, llana y dulce mermelada, eso no tiene otro nombre, y mermelada es la buena, es el eufemismo que hemos utilizado pues para no hablar de clientelismo y pues de prebendas políticas, que se ha normalizado, eso se normaliza mucho en el país. ¿Cuál es el tema de lo técnico? ¿Qué es lo que hemos criticado? Uno dice, miren, el problema no es que un gobernante llame a su gobierno a personas afines a su proyecto, es que eso no tiene lógica cuestionar eso. Un gobierno se hace elegir en las urnas y es muy racional, razonable que llame a personas que compartan su ideario de país, su visión de país, pues para que le ayude a sacar adelante el proyecto que ofreció. Es más, es un deber, porque es un compromiso que tiene con los ciudadanos que votaron por ese proyecto. El problema está cuando uno llama a gente de pronto capacitada, apta, con conocimiento de causa. Y lo que hemos visto en este gobierno de Duque es que ha invitado mucha gente del Centro Democrático, de su partido político, sin ningún tipo de experiencia, conocimiento, cartones, títulos en los cargos que los ha nombrado. Y empezando por la Cancillería. En la Cancillería tenemos todo el conjunto de ejemplos
de personas que ni siquiera cumplían en inglés que es lo mínimo, es el requisito mínimo, pues para ir a hacer la cara del país en un país que no sea de habla hispana. Eso lo hemos documentado, se ha salido a flote, la opinión pública lo conoce, no se le ha dado tanto el bombo posible a dicha situación, pero insisto, los últimos 6 meses con la ñeñe política ya queda demostrado que este gobierno entró con corrupción a la presidencia, que esa silla de la Casa Nariño está untada de corrupción a partir de dineros ilícitos que llegaron a su campaña. Bueno, creo que ya para cerrar, sí, volver comentarios cortos, ¿cómo ven el futuro ahorita de Duque y del uribismo? León, contigo que hablabas justamente de eso hace un rato. Pues un periodista de la BBC de Londres me preguntaba ayer y me decía, León, esto de victimizar a Uribe, ¿eso no será que se vuelve en contra de las fuerzas políticas de oposición? ¿Y no será que se reencaucha como víctima? Y entonces me decía que este encarcelamiento puede revivir, digamos, ese proyecto que estaba en dificultades. Yo no lo creo. Yo por lo que he visto ayer y hoy, todo esto es que no tienen argumentos, digamos, sensatos sobre lo que está ocurriendo y que no lograron convocar al país. El país lo convocaron a la calle, no salió a la calle. Bueno, convocaron a las fuerzas militares. Tampoco veo que las fuerzas militares vayan a reaccionar para acompañar a Uribe. Entonces no veo un proyecto vigoroso que se reencauche. Veo un proyecto en muchas dificultades. Bueno, siempre hay el peligro, porque esto, la situación, digamos, y ahora tiene un doble problema, Duque, y es que había encontrado un respiro metiéndose en la agenda de atender el COVID-19 como tragedia, y ahora tiene que hacer eso y al mismo tiempo dedicarse a defender a su líder y a Uribe enfrentándose a las cortes. Yo a eso no le veo, no veo que eso pueda tener futuro. Y entonces yo veo a un proyecto, ya no se cae Duque. Duque era un escenario. Aún por improbable lo pensaba. Si Duque, que en los primeros 100 días ya tenía un 20 y pico % en las encuestas, si esto sigue así, puede incluso presionarlo el uribismo para que renuncie, y bueno, la única alternativa era Marta Lucía. Ya no, va a terminar el mandato, Duque va a terminar cojeando este mandato, pero yo no le veo cómo puede salir bien esto. Y ahí estas élites son muy avispadas. Pueden encontrar un acuerdo alrededor más de una centro derecha y el uribismo colincharse en esa centro derecha y encontrar un candidato potable para el conjunto del país. Eso es lo que tiene que pensar la izquierda. Tenemos que pensar que ellos también tienen una capacidad de recomponerse y que de este mundo no podemos dejar que se agrupen las élites. Ese es un punto clave. Las élites están divididas. La pelea entre el santismo y el uribismo es una pelea dura, a muerte. Y no permitir que eso vuelva y se agrupe, que toda esa fuerza se agrupe. La izquierda, tiene que ganarse a ese sector de las élites hacia futuro para gobernar. No solo tiene que unificarse la izquierda, sino ganarse a ese sector. No es posible un gobierno de izquierdas puro, ni siquiera un gobierno de izquierdas en general, metiendo a 8 partidos que hay en la izquierda, 8 partidos, 8 grupos políticos, sino también tiene que encontrar un camino hacia las élites. Yo soy muy insistente en eso, y lo digo sin interés porque no soy un activista político, soy, digamos, estoy en un centro de pensamiento, pero hay que pensarle bien en eso, de manera que ahí tiene una tarea, Aida, que tiene una enorme audiencia dentro de ese mundo, y David, que me ha sorprendido siempre David, como esa nueva generación de la izquierda que ya
tiene tantas habilidades que no teníamos nosotros. Entonces, tiene que ayudar. Yo creo que, déjame Aida para que tú termines y yo me emocioné con lo que dijo León. Yo creo que Aida tiene un papel fundamental, de verdad, qué pena, Aidita. Tú sabes cuánto te admiro en el papel de la unidad. Aida con Iván Cepeda, para mí, León, yo los veo en el Congreso, son los dos actores que más generan unidad, que generan legitimidad, que generan encuentro, diálogo entre los diferentes, sobre todo en unos momentos donde a veces nos tensionamos tanto entre las diferentes facetas de la oposición. Y Aida tiene ese papel porque tiene toda la credibilidad. No hay nada más difícil en el mundo de la política que el que genera credibilidad en todos los sectores, y eso lo hace Aida Bella, pero por 1000 exponencialmente. Y entonces yo ya que metí la mano es que yo veo, yo necesito Algo pasó. Pasó algo, se complicó. ¿Me escucha? Sí, te oigo. Yo también estaba teniendo problemas de conectividad, pero no sabía si era yo. Es que David tal vez tuvo Bueno, algún problema. No se aquí escuchaba, quedó ya. como... Ya viene. Que Si quieres, cierre. Aida, puede. Sí. ¿Cerramos las No, cámaras? si quieres cierre tú, ya acabamos, ya cierre Aida la intervención, si quieres, continúa tú. intervención. Bueno, a mí me parece que definitivamente este gobierno tiene muchísimos problemas. Continúa, David, acaba. Ay, disculpen, no sé en dónde me perdí, ya aquí estaba inspirado. Bueno, estaba diciendo que en una lectura de Gramsci, que en donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, puede que surjan fantasmas peores a los que se encuentran. Ya hay unas memorias colectivas en escenarios de crisis que terminan desembocando, uno no sabe cómo y no necesariamente en soluciones progresistas. También puede desembocar monstruos del pasado, puede resucitar monstruos del pasado. Y la derecha en Colombia tiene una capacidad de reencaucharse, de reciclarse. Y a veces son esos monstruos vivientes de las películas que están muertos pero siguen caminando y siguen haciendo daño. Nosotros no podemos subestimarlo. Pero lo que yo sí creo, y como soy un convencido de que el mundo político en el fondo es la expresión del mundo social, este mundo social que está cambiando y las relaciones de fuerzas sociales tan cambiantes en este momento, es fruto de la expresión del año pasado, el paro y la movilización nacional, que esas demandas no han sido satisfechas. Estas demandas están congeladas en este momento, están entre paréntesis evidentemente por el COVID. Y es más, no solamente están entre paréntesis, sino que de pronto se han empeorado en esas demandas sociales del año pasado. Yo sí tengo esa pregunta y la pregunta es ¿cómo va a resurgir la movilización social? Nosotros como alternativos solo llegamos en el 2022, sí, solo sí, se vuelve a recuperar la movilización social del 2019. Si vuelve a recuperarse, no solo se recupera, sino que se amplía a otros sectores por la desazón de toda esta gente que votó por Duque y que no se encuentra satisfecha, por aquellos que no le están contando un sentido a esta realidad, a esta crisis y que necesitan una interpretación diferente y que nosotros como sectores alternativos se la podemos dar, porque no solamente quedarnos en la oposición, sino en plantear un proyecto alternativo que convoque a las mayorías. Creo que esa es la única manera y ese es el gran reto nuestro. Yo creo que el gran reto nuestro de sectores alternativos no solamente recuperar ese lugar en el Congreso, que lo comparto como decía León, y una de las batallas ganadas va a ser esta, la presencialidad, tal como se nos está dando la razón a quienes empezamos a batallar del semestre pasado, sino también es cómo recuperar la movilización social en un escenario de COVID, que no es tanto de post-COVID, sino más bien post-confinamiento, porque el COVID va a estar para rato. Entonces, si podemos de nuevo recuperar esa expresión, esa movilización social, seguro, el desenlace político electoral va a ser una consecuencia. Y es ahí donde nos vamos a ver las caras de nuevo y yo también soy muy optimista como León. Sí estamos ofreciendo algo diferente al país y la gente lo sabe. La gente lo sabe y estoy seguro que vamos a generar esa gran mayoría política, porque somos una gran mayoría social que no nos hemos vuelto mayoría política. Ese es nuestro reto en el 2022. Ahí es. Así es.
Pero yo creo que hay otro elemento. A mí me parece que lo que ha aparecido últimamente es una situación que el país realmente está perplejo. Yo tengo también algunas personas que son fans de Uribe y todo eso, y de pronto hablan con uno. Están simplemente aterrados, porque es que buscando unas cosas se encuentran otras. El periodista que empieza a buscar quién es el señor Acevedo, el fantasma, este que nadie encontraba, y lo que se topa así de frente es a la vicepresidenta. Por Dios, ¿cómo así? Él no estaba buscando nada, porque además parece que él, entre otras cosas, pues decía esta señora también puesta, ¿no? Y cuando de pronto está metido en todo esto, pero además su esposo pues hace negocios, no nos vamos a referir a lo del hermano, pero sí a los negocios que ellos estaban haciendo. Y en un momento dado, yo creo que la vicepresidenta se sintió supremamente mal, por ahí decían algunos editorialistas que estaba haciendo la maleta, y entonces hay situaciones complicadísimas porque además, pues están buscando un hombre, están buscando el asesino de un prestamista de un señor y resulta que encuentran las intercepciones y todo lo que estaban haciendo por debajo de la mesa en la campaña. Pero todas esas dos cosas están unidas con el narcotráfico. Pero, claro, entonces el presidente también se encuentra ahí en la mitad, porque bueno, entonces esta plata venía del narcotráfico, pero ¿cómo así? Sí. Y entonces la gente también viene entendiendo que aquí hay una élite, que para mí es una élite parásita, han vivido siempre de los pobres, es una élite corrupta, es una élite mafiosa. No todos serán, pero sí hay un gran número de personas que están unidas con estas tres cosas. Y eso es lo que también nos diferencia de muchísimas cuestiones. A ver, en el sector alternativo, pues, ¿qué gente tiene grandes fortunas, por Dios? ¿Cuáles son las personas que en este momento están detrás de hacer plata con la política? Pues ninguno. Yo no creo que en este sector, gente que lleva 12 años, casi 20 años en el Congreso, escasamente tienen el apartamento y de pronto un carro o alguna cosa de esas, cuando hay otros que no llevan nada casi en la política y tienen una gran cantidad de cosas. Y esto yo creo, lo que se está anunciando, no sé si lo irá a escribir este domingo o no, Coronel, sobre otras cosas que tiene, seguramente van a impactar incluso mucho más y que trascendió incluso la pandemia. Es que esto fue realmente estremecer el país. Y ahora, pues aquí nos aterramos de que un expresidente haya sido tocado por la Corte Suprema. Y esta mañana hablábamos en un programa o a mediodía con David, y yo no me acordaba de eso. En el Perú han sido destituidos ¿cuántos presidentes? ¿Cuántos han sido llevados a la cárcel? Pues es que casi todos. ¿De qué se aterran aquí? De que haya una persona que en últimas él fue el que demandó y buscando todo eso se ve que es al contrario todo. Pues mire, yo creo que también la gente, aunque hay algunos fanáticos, claro, en todos los sectores, pero de todas maneras hay un sector de la sociedad que está viendo que esto no ha sido bien dirigido, que esto ha sido prácticamente mantenido con unas platas y con unos estilos que realmente son de la mafia. Entonces, en ese sentido también yo creo que León tiene razón. Hacemos el máximo para que todos nos podamos unir y encontremos la mejor salida para que el próximo gobierno sea un gobierno de esperanza y sea un gobierno de entrar a resolver los grandes problemas, especialmente uno que me preocupa muchísimo, la tierra. Visito muchas zonas campesinas, me siento a hablar con los campesinos y cómo es posible que en medio de miles y miles de hectáreas en todos los departamentos, que son los bienes en extinción de dominio, vivan las familias en una pobreza absoluta, cuando esa tierra realmente se puede repartir y se puede poner a producir. El mundo avanzó cuando la tierra se repartió. El mundo se desarrolló cuando la tierra efectivamente cumplió su papel. Y en este país no lo ha cumplido y por eso seguimos reciclando las guerras, porque estamos en el centro de algo que nunca se ha querido solucionar y es la tenencia de la tierra.
Ese es un problema que yo creo que para el futuro nos tiene que interesar, y también la conservación del agua. Este país será una potencia si nosotros podemos conservar el agua. Este país será un país súper desarrollado si logramos detener todo lo que quieren hacer con nuestros páramos, contra nuestros ríos y contra el mar. Este país es inmensamente rico. Yo viví en un país que no tiene un centímetro de mar y tiene flota mercante, flota pesquera, tiene astilleros, tienen todo. ¿Qué hizo Suiza? Arrendó un puerto a Alemania y le paga anualmente una cantidad de plata, y nosotros con 2 océanos, porque este es un país que vive también de espaldas al mar. Este es un país que no ha sabido lo que tiene, y evidentemente quienes nos ha tocado por fuerza del exilio, a mí me tocó vivir en un país que yo ni me imaginaba nunca en la vida vivir por allá tan lejos, pero eso sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque aquí hay unas élites que van a las universidades, que estudian y todo, estudian cosas para poder oprimir a los de abajo. Y este es otro país que yo encuentro que es uno de los que los ricos asaltan como en caravanas a los pobres. Es increíble. ¿Cómo pueden las personas que tienen miles de hectáreas estar chicateando 3, 4, 5 hectáreas, 10 hectáreas a unas familias campesinas en los baldíos? Esto es increíble lo que uno ve. Así es de que nos aprestamos para realmente hacer grandes cosas, y yo creo que vamos a tener la suficiente agilidad para entender que entre todos podemos hacerlo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a ustedes por siempre estar dispuestos a aceptar las invitaciones que desde la Fundación les hacemos para conocer sus puntos de vista. Fue muy interesante oírlos. Muchas gracias, León. Muchas gracias, Aida. Daniela, una pregunta. ¿Cuándo sale el libro que mencionó ahorita León? Porque ya nos dejó picados ese libro que están haciendo ustedes de análisis. Tremendo, te cuento. ¿Cuándo sale, Sí, León? No, este libro ya está en la editorial Planeta. Yo creo que está saliendo en septiembre, y es lo que nos arrebató la pandemia. Es un recorrido. Espectacular. A todos los investigadores 50 de la Fundación a trabajar en el Chévere, chévere. Bueno, ahí Súper bien. está Hola. Hola, nena linda. Hola, nena linda.